Bueno, familia, bienvenidos a un día más de una clase, de una metodología de análisis en este mismo índice que estamos viendo en los últimos días. Y la metodología del día se llama del siguiente modo, ¿ok? Se llama manipulación de masas, ¿ok? En este caso, ¿a qué hacemos alusión con manipulación de masas? ¿Qué deseo que tengas en cuenta? ¿Qué deseo que tú identifiques? Deseo que tengas idea de cómo, cuándo y dónde y en qué momento la gente está vendiendo y en qué momento está sacando posibles stop loss y hasta qué punto de agotamiento posiblemente llegue, y ahí es donde se supone que tú actúes, ahí es donde yo deseo que tú actúes con unas pautas que ya tenemos y también algunos tips y clases y temas que les he ido dando con el paso de estos días. Aunque lo fundamental de todo es que vayamos con la liquidez. Bien, hoy hablamos de altos, de bajos, máximos, mínimos y que identifiquemos con exactitud cuál es la zona óptima, cuál no. Hagamos un backtesting y posiblemente un live testing. ¿Ok? Todo bien, familia. Vamos con múltiples ejemplos. Ubiquémonos en una zona. Esta de aquí. Toda esta zona de aquí. Bien. ¿Qué deseo que ubiquemos específicamente? Que veamos dónde tuviese sacado un stop loss y dónde no, ¿ok? A qué se debe cada movimiento que hizo y a qué no se debe. Ubiquémonos en esta zona de aquí, inicialmente, y luego, veamos qué nos dicen aquí. Ok, un momento, chicos, segundito, disculpen la molestia. Listo, ahí ya. Bien, una pequeña falla técnica, aunque ya todo bien. Les decía que se llama pues una manipulación de masas. Aquí se los coloqué y tenemos este análisis que a continuación lo explico, y la idea es de que tú identifiques dónde, cómo y cuándo es una zona de ejecución óptima. Bien, y muy amable ya que pues me han notificado, si no hubiese dado toda la clase y ni cuenta me daba. Entonces, hoy seleccionamos esta zona de análisis, ya como lo dije hace unos minutos, toda esa zona de aquí, y de que nos demos cuenta a qué se debe cada stop loss que hubieses tocado o la gente hubiese tocado. Veamos esto, aquí hay un qué, un supuesto OB continuo, OB. Luego de ello, aquí teníamos un qué, un nuevo OB continuo, toda esa zona de aquí. Genial, ¿no? Bonito. Apasionante el tema, básico. También muchos hubiesen visto, yo qué sé, doble pisos, doble techos, HCH, miles de cosas. Bien. Em, ¿Qué pasa? Que hay unos, también unos OBs que son falsos y unos no. ¿A qué voy con que son falsos? Aunque hay muchos OB que no identificamos tal y como se debe y tu mente o tú mismo los vuelves falsos. ¿Ok? Debido a lo siguiente. Y vamos a un ejemplo visual. Usualmente, ¿qué es lo ideal de un OB bajista? Lo ideal de un OB bajista es que cuando él haga su caída, haga un cambio tendencial potente, que me haga un bajo más bajo, en este caso izquierdo. Y cuando después empiece su movimiento bajista, me haga un boss potencial, no un boss pequeño así, sino que un boss así, que me deje la zona pasada al último bajo, me lo deje lejos, distante. Motivo el cual aquí la idea de que identifiques lo que sucede, identifiques lo que pasa. Y es esto. Esto ve aquí, tú hubieses sacado posiblemente un stop loss si estabas buscando un movimiento amplio. Si estabas buscando, no sé, un movimiento pequeño tipo Spike, bien, excelente, efectivo, felicitaciones. Aunque deseo tengas en cuenta cuál fue la falla aquí. Este supuesto voz fue la falla. ¿Cómo así? Pues este voz de aquí, si te das cuenta, no fue muy potente, ya que este último alto no fue tan decisional. Y cuando digo que no fue decisional, es de que este último alto no dio la suficiente liquidez con la finalidad de que haya hecho un voz limpio. De hecho, hizo fue un bajo igual. ¿Dónde hubo el boss? Con esta devolución y luego esta caída, esta acumulación aquí cuando jugó y al fin hizo la caída que tanto se estaba anhelando. Aunque
Aquí con exactitud, este no hubiese sido un obesano, no lo hubiese sido en ningún momento hubiese sido un obesano, o sea, hubiese sido un OB poco líquido. Igual que aquí, tenemos este OB y fíjate lo que él hace, él aquí hace una caída, aunque el Chosh, disculpen, el boss, ¿dónde hubiese estado? Aquí. Y si se dan cuenta, el movimiento de este último alto no fue limpio, hizo una caída, una subida y una nueva caída. O sea que aquí, ¿cuál hubiese sido el OB o el alto potencial de caída? Este de aquí, esta zonita de aquí, que en este momento solamente coloco una línea como punto guía y nos damos cuenta qué pasó y qué no pasó. Este de aquí, esto OB inicial de aquí, fue un posible positivo si ibas casa spike, si ibas en un movimiento amplio, un stop loss. Este de aquí hubiese sido un stop loss completo, fíjate cómo te manipuló. Y este de aquí, este último alto, que fue el que, o sea, fue el causante fundamental de este boss, ese OB, ese último alto, este sí tuviese dado un positivo, no de movimiento amplio, aunque sí un buen spike. Fíjate, no fue de aguante, no fue de tensión y tuviese dado un buen movimiento. Debido a que este, de 50 puntos, debido a que este último alto de aquí fue el causante de un boss limpio y fíjate la distancia que dejó desde aquí hasta aquí fue amplia. Entonces, viendo esto y viendo que estas zonas son de posible invalidación, ¿yo dónde hubiese puesto el ojo? ¿Dónde hubiese hecho mi posible movimiento bajista? ¿Dónde hubiese hecho mi ejecución? Pues simple y llanamente, viendo el último alto, buscando un alto, el cual me haya hecho un movimiento limpio y sano y potente que me haya hecho un boss. Y al mismo tiempo algo más. Y ya les digo que ese algo. Vean esto. Este alto de aquí estuvo genial. Un OB justo acá. Bien. Vean tan bonito y tan limpio que se fue este índice. O sea, estuvo aquí jugando, jugando. Y vean la caída que tuvo. Fue una caída exponencial masiva que en M15 fue muy veloz, haciéndonos como tal un boss masivo. ¿Cuál fue? Este de aquí. O sea que toda esa zona de aquí es una zona de alta posibilidad de liquidez. ¿Acompañado de qué? De un imbalance. Y este imbalance, ok, este imbalance en específico, fue un imbalance muy amplio, muy óptimo y con una liquidez inyectada dominante. Ahí, ahí hubiese sido tu zona de qué? De especulación o en su defecto de ejecución. Bien, tu zona de ejecución. Y fíjate cuántos stop loss tuvieses evitado en su momento si hubieses tenido sí, o sea, hubieses tenido en cuenta esta metodología. Esto que les enseño aquí es manipulación de masas. Simplemente teniendo en cuenta de cómo ese alto afectó el movimiento del índice y si este alto hizo un boss o no, y si ese OV que dejó hizo un boss o no. Cuando no lo hace, es un OV poco fiable. Entonces, fíjate lo distinto de estos stop loss a esta pequeñita zona de aquí que fue levemente positiva, allá está caída masiva. Motivo el cual aquí veamos cuánto hubiésemos estado negativo. Un equivalente a nada más y nada menos que 2 puntos. Y luego una excelente y bonita felicidad debido a esto. Tu stop loss, ¿dónde lo hubieses puesto? En el último alto aquí, en efecto. Obviamente buscando movimientos amplios, 75 pips de stop loss, o quizás en M1 hubiese estado aquí, 50 pips, y un TP luego hasta el último bajo, este de aquí. Técnicamente llegó hasta ahí, con casi 500 pips en positivo. Aquí voy con lo siguiente. ¿Te hubiese gustado un análisis así? ¿Te hubiese gustado algo limpio? ¿Te hubiese gustado un análisis más que al PIB de un movimiento masivo inductivo con amplia liquidez y además de ello que no te hubiese puesto el aguante?
Pues bueno, ahí lo tienes. Entonces, esta metodología de manipulación de masas, ¿en qué se define? En que con los tips que te di, tengas idea y tengas en cuenta dónde, cómo y cuándo, y cuáles en específico son los OV fiables y cuáles no, y dónde está la zona de posible movimiento potencial. Igual que aquí. Veamos lo siguiente. Elimino todo esto. Aquí nos damos cuenta, enfoquémonos en toda esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, y enfoquémonos qué sucedió acá y fallas que quizás tú hubieses cometido. Aquí hubieses dicho, uy, no, aquí hay uno ve continuidad. Si lo hubieses visto en M5 o en M1, en efecto. Aunque es que fíjate que aquí no hay ninguno B, debido a algo muy fácil que a veces no caes en cuenta. Él llega con su subida, y si aquí hubiese hecho un V continuo, lo ideal es de que hubiese hecho un bajo más bajo que este de aquí, justo que este de aquí. Nunca lo hizo. O sea que eso simplemente fue un descanso. El que sea o quien sea, hizo la ejecución ahí. ¿Y qué pasó? Stop loss. ¿Debido a qué fue que hizo este movimiento aquí, en esta zona? Debido a dos cosas, y hay una zona aún que no ha tocado. Uno, esta zona de aquí, esta caída de aquí, me hizo aquí un shush muy bonito, muy amplio, y esta zona de aquí me hizo un boss masivo, tanto este boss de aquí como este boss del pasado. Miento, este boss de aquí, tanto este shush del pasado. Fíjense que esta caída me hizo un boss y un shush, me hizo un doble estallido de zona. O sea, este fue el impulso o el alto más bajo que le dio pie a un movimiento masivo a la baja. Y luego, bueno, inicialmente este, y luego el que les dije, que teníamos esta zona de aquí y esta zona de aquí. Motivo el cual aquí teníamos 1B, zona OT, y teníamos un imbalance oculto, justo ahí. Y esta zona de aquí aún no ha sido capitalizada, o sea que estamos al pendiente de ella. Y esta zona de aquí ya se capitalizó. Entonces imagínate aquí, ¿cuántos hubiesen tocado stop loss? ¿Cuántos? Aquí también buscando un posible V de continuidad también. Aquí buscando este supuesto imbalance también. Y fíjate aquí cómo lo hizo de bonito. Nomás identificando cuál fue un alto potencial de caída. Aquí, ¿qué había? ¿Qué teníamos? De una caída bonita. Y en este momento está haciendo una acumulación manipulativa. Genial, excelente. Acumulación manipulativa. ¿Haciendo qué? Liquidez. 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 Solo liquidez. Y con esta liquidez, ¿qué sucedía? Muchos aquí, en esta pequeña acumulación, piensa con un OBNM5 o con sus famosos techos, les hubiese sacado un buen stop loss. Que de hecho, hoy me pasó algo muy chistoso. Hoy a eso de las 11, 11:30, 12 llegué, estaba viendo, no sé, estaba en TikTok Live, molestando ahí, gastando tiempo, cuando vi una X academia con 200 alumnos conectados en un live, quemando cuentas en este índice. Había un tipo que estaba buscando continuidad bajista desde aquí y luego desde aquí. Dio este pequeño movimiento bajista y dijo, chicos, aquí se da, aquí ya cae, aquí se viene con todas. Si desean, vuelvan y metan el lotaje, un lotaje más amplio y sigan metiendo que esto cae. Stop loss completo. Yo hice mi análisis y yo dije, hey, este man es como loco. Hay algo que no está viendo. ¿Un qué? Una zona de ovoid continua, una zona de PC, o sea, potencial short, y una zona altamente inductiva y líquida. Vi esta zona completa, saqué la zona media, me metí justo aquí. Y feliz y contento fue cuando envié la señal, el que aguantó bien, el que no, pues, bueno, no pasa nada. Y cogimos toda esta caída.
Obviamente en mi caso lo aguanté más, usted imagino que algunos se salió aquí apenas, motivo del cual apenas sumé 29, 30 puntos en el dígito de la mañana. Y lo distinto de la gente que está quemando y quemando cuentas a lo que hacemos aquí, a cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos y qué utilizamos. Y de este modo tuvimos un potencial movimiento a la baja. ¿Y aquí qué especulamos? ¿Qué estamos haciendo? Nos damos cuenta que está haciendo un pequeño bajo más bajo, listo, causante de eso, este último alto más bajo, genial, motivo del cual esto es fiable, aunque de igual modo este puede que sea un falso bajo más bajo, un falso voz, ya que el voz fundamental o donde necesitamos que salga es de aquí, de este último mínimo, de este. Si no sale de ahí, aquí cuando él se devuelva, suponiendo que no caiga más, te hace esto, un stop loss. ¿Y a dónde va y mitiga? ¿A dónde llega? ¿A qué zona llega? Justo a la zona que te dije, a esta zona de aquí. Debido a que sí, aquí hay imbalances, hay ineficiencias en múltiples cosas, aunque esta zona de aquí es potencial. Y de hecho, esta de aquí, debido a este último alto y este V continuo, que nos dejó aquí un boss, hizo este pequeño boss, puede que también sea fiable, aunque simplemente a casa de movimiento spike. Aunque si estás buscando un movimiento amplio, toda esta zona de aquí es la zona potencial. ¿Van entendiendo la metodología y el uso de ella? Tanto esa zona de aquí, movimiento amplio, y esta zona de aquí, movimiento, ¿qué? Casa Spike. ¿Ves que lo que hacemos distinto? ¿Ves cómo lo hacemos? ¿Te das cuenta el potencial de análisis que tenemos aquí? ¿Cómo y qué posibilidades hay de que evites stop loss que no valen la pena, ya que simplemente estás viendo mal el índice? ¿Te das cuenta que si sigues la liquidez y utilizas una manipulación de masas o sabes hacia dónde van las masas, sabes con exactitud dónde se supone que ponga la ejecución o ponga la bala, en este caso? En vista de ello, desde que él aquí en los siguientes instantes, no me estalle esto hacia la baja, las únicas zonas fiables en el momento, ¿cuáles son? Esta y esta. Ojo, buscando movimientos amplios, ya que aquí en esta zonita puede que tengas movimientos de spike, aunque no muy fiables de igual modo. Entonces, chicos, bien hasta ahí, dudas o inquietudes, van entendiendo con exactitud la metodología de análisis, que es muy sencilla, aunque es magnífica, y sin tantas confluencias también, haciéndolo eficaz, aunque muy potencial. Con esto deseo tengan en mente el método de identificación de un buen OV y dónde están los demás, las demás zonas de capitalización, que la idea es de que ya como saben toque y te dé un amplio movimiento bajista. Entonces, si ya aquí nos vamos a un movimiento casa Spike, bájate a M5, teniendo en cuenta que no es muy fiable hoy día o en este instante, aunque vámonos a M5 y fíjate en algo genial. Eliminemos esto. ¿Qué le estaba aquí jugando? ¿Y cuál fue el último alto más bajo que me hizo un boss? Pues está de aquí. Motivo del cual toda esta zona de aquí es una zona potencial de Spike también. ¿Esto de aquí qué es? Una acumulación de capital diagonal. Lo cual, a modo sencillo, es una manipulación. Y aquí más de uno puede que se meta pensando que aquí hay un piso, que ya aquí se vuelve un techo y X o Y cosa, llega ahí. Y si tú sabes esto, sabes que ahí no es lo óptimo con la finalidad de que ejecutes. Tú ves aquí un imbalance, genial, está muy bonito. Aunque sabes que en este momento tu zona menos lejana de capitalización potencial, ¿cuál es? Esta de aquí. Y además tienes una ineficiencia y posiblemente un punto siendo la zona que no me encanta, honestamente, no es que me fascine, aunque, o sea, en base a un movimiento amplio, aunque a
Casa Spike está magnífica. Entonces, aquí ya quedamos con un buen análisis, una metodología, que aún esta metodología es demasiado amplia, demasiado secuencial, aunque en el lapso de las siguientes clases vamos hablando a fondo de ella y de distintos métodos de aplicación, solamente con la liquidez y liquidez expuesta o liquidez oculta que vaya dejando el índice, especialmente este. Imaginen que este es un mini intensivo en este índice y esta semana nos dedicamos a full con él. ¿Listo, familia? No siendo más, dejo un pequeño espacio de dudas o inquietudes.